Amigos de YouTube, esta es la historia de un cantante de rock llamado Marvin Mason. En los primeros años no veía el triunfo. Marvin conoce al señor Laverne. Este señor es el creador de un grupo de oscurantismo que realiza rituales diabólicos. El señor Laverne invitó a Marvin a un ritual en medio de la ceremonia. Marvin expresó una petición. El señor Laverne le dijo que lo que pidiera le sería concedido, pero a cambio tendría que dar su alma a la oscuridad al final de su vida. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Título: un cantante de rock hace un trato con el demonio. El motor de la vieja Ford Econoline del 84 tosía una nube de humo negro cada vez que Marvin Mason intentaba subir una colina. En el asiento del copiloto, Eric, el guitarrista rítmico, contaba las monedas que habían sacado del bar de mala muerte en el que acababan de tocar. No sumaban ni $30. Atrás, Spike dormía sobre los platillos de su batería. Rob intentaba afinar un bajo con cuerdas oxidadas y Damon, el guitarrista principal, miraba por la ventana con un hambre que ya no era física, sino espiritual. Eran los años del polvo y el hambre, donde Marvin sentía que su voz se desgarraba en el vacío. La banda, bautizada como Iron Shroud, era un animal moribundo. Comían sopa instantánea calentada en el bloque del motor y dormían amontonados, oliendo a sudor y a fracaso. Marvin, el líder, sentía el peso de 4 destinos sobre sus hombros. Veía a Eric perder la fe, a Spike hundirse en el alcohol barato para olvidar que había dejado a su familia, y a Damon, cuyo talento era demasiado grande para los sótanos húmedos de Ohio, empezar a mirar otros proyectos. Fue en una noche de lluvia torrencial en Nueva Inglaterra cuando el destino tomó forma humana. Un hombre de elegancia anacrónica, con un traje desastre que parecía repeler el agua, se acercó a Marvin tras un concierto donde solo había 3 personas. Se presentó como el señor Laverne. No era un buscador de talentos convencional. Sus ojos tenían la profundidad de un pozo seco. Invitó a Marvin a una propiedad privada, una mansión oculta tras un velo de niebla y mitos. Marvin, desesperado por el silencio de las disqueras y el frío en los huesos, aceptó. Lo que encontró no fue una fiesta, sino el núcleo de un grupo de oscurantismo que parecía mover los hilos de la realidad misma. El aire en el sótano de la mansión de Laverne pesaba como el plomo, cargado de incienso negro y el eco de cánticos en lenguas muertas. En medio de la ceremonia, bajo la mirada de túnica sin rostro, Laverne le susurró que el universo era una máquina de intercambio. Pide, le dijo, y se te dará. Pero recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Tu gloria hoy es tu deuda mañana. Marvin, visualizando los estadios llenos y el fin de la miseria de sus amigos, pronunció las palabras: quiero que el mundo nos pertenezca. El pacto se selló no con sangre, sino con una sombra que se desprendió de la pared y pareció anclarse en el pecho de Marvin. La condición era clara en el éxito total hasta el último aliento, momento en el cual su esencia pasaría a formar parte de la oscuridad de Laverne. El cambio fue violento y eléctrico. En apenas 6 meses, Iron Shroud pasó de las furgonetas a los jets privados. El primer sencillo, Soul Trade, se convirtió en un himno global. El dinero fluyó como un río desbordado, y con él, el caos. Eric pasó de contar monedas a quemar billetes en mansiones de Beverly Hills, perdiendo su identidad en una espiral de coleccionismo obsesivo y aislamiento. Spike, el baterista, encontró en la fama una validación que se convirtió en una patología. Sus fiestas eran legendarias por su perversión, intentando llenar un vacío que el pacto de Marvin había creado indirectamente en todos ellos. Rob, el bajista, se obsesionó con la cirugía estética y la juventud eterna, como si presintiera que su tiempo era prestado. Y Damon, el virtuoso, empezó a escuchar frecuencias en su guitarra que nadie más oía, componiendo riffs que inducían al trance en las masas, convirtiéndose en el arquitecto sonoro de una religión oscura, cuya deidad era Marvin. Las giras mundiales eran rituales masivos. Marvin veía desde el escenario como miles de personas coreaban sus letras, pero a veces, entre las luces estroboscópicas, veía la figura del señor Laverne sentado en la zona VIP, siempre joven, siempre observando con una sonrisa de propietario. El éxito trajo excesos que habrían matado a cualquier mortal, pero ellos parecían protegidos por una armadura invisible. Marvin podía beber galones de whisky y despertar con la voz perfecta. Podían colapsar y levantarse, como si nada. Sin embargo, el precio empezó a cobrarse en la cordura. Marvin comenzó a notar que su sombra no siempre seguía sus movimientos. A veces, en el espejo,
veía un rostro que no era el suyo, sino una máscara de desesperación. Pasaron 20 años de reinado absoluto. Iron Shroud era la banda más grande de la historia, pero la música se sentía ahora como un lamento. Marvin intentó romper el pacto. Gastó millones en consultores ocultistas, viajó a monasterios en el Tíbet y buscó al señor Laverne para suplicar una renegociación. Pero Laverne ya no era un hombre localizable, era una presencia ambiental. Cada vez que Marvin intentaba hacer una obra de caridad o limpiar su alma, un desastre ocurría. En una grabación se borraba. Un miembro de la banda sufría un accidente inexplicable, o una turba de fans enloquecía. La oscuridad no quería redención, quería cumplimiento. El giro inesperado llegó cuando Marvin descubrió la verdad sobre sus compañeros. Eric, Spike, Rob y Damon no eran simplemente beneficiarios colaterales. Ellos habían sido los sacrificios vivos durante años. Sus talentos, sus personalidades y sus almas se habían ido drenando para alimentar la voz de Marvin. Rob fue el primero en apagarse, quedando en un estado catatónico en una cama de oro, con los ojos abiertos, pero vacíos. Spike desapareció en un viaje por el desierto, dejando solo sus baquetas quemadas. Eric y Damon terminaron odiándose, incapaces de tocar una sola nota sin sentir un dolor físico lacerante. Marvin se dio cuenta de que el pacto no solo se llevaba su alma al final, sino que devoraba todo lo que él amaba, mientras aún estaba vivo. En sus últimos días, recluido en una fortaleza de cristal y acero, Marvin Mason escuchó de nuevo el motor de la vieja Ford Econoline. El sonido no venía de la calle, sino de los pasillos de su mansión. El olor a gasolina y sopa barata inundó la habitación de lujo. El señor Laverne apareció al pie de su cama, sosteniendo el viejo contrato que nunca fue de papel. Marvin, anciano y consumido a pesar de su riqueza, entendió que el tiempo de la gira había terminado. No hubo resistencia. Mientras su corazón daba el último latido, la sombra en su pecho finalmente se expandió, envolviendo la habitación en una oscuridad absoluta. El mundo lloró la pérdida del rey del rock, pero en una dimensión de ecos y cenizas. Marvin Mason volvía a subir a una van oxidada, condenado a tocar ante un público de sombras por toda la eternidad, donde el único aplauso era el silencio de lo que pudo ser y no fue.